Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os voy a hablar de un gran pendiente para mí. He leído muchas cositas de Alan Moore, pero From Hell siempre fue una obra que me infundió mucho respeto. Había escuchado que era una obra muy espesa, muy dura de leer. El dibujo de Eddie Campbell no ayudaba tampoco demasiado, pero al final es Alan Moore al guión, y Alan Moore es siempre garantía de calidad, no de super calidad. Así que me gustó mucho cuando Javi me dijo: oye, ¿has leído esto? Y yo, pues no, pues ya es hora de que lea por fin From Hell. Y debo deciros que me ha volado la puta cabeza. O sea, tenían razón, todas las alabanzas sobre esta obra están más que merecidas, pero sí que cuesta un poquito entrar, ¿vale? Debo deciros. Os voy a ir contando un poco a través de esta reseña, un poco cómo ha sido mi proceso mental de cómo he ido asimilando, ¿vale? Esta historia. Como suele ser siempre con Alan Moore, la historia al principio no está muy clara, ¿vale? Pero él siempre se molesta, no es como Morrison, que te deja las cosas ahí un poco caer y tienes que entender su mente para introducirte en su historia. No, Alan Moore te las deja un poquito difusas, pero luego quiere que te enteres bien, te lo va a explicar todo bastante bien, con la complejidad que tiene también, ¿no? Es una narrativa en ocasiones. Y bueno, aquí tenemos una historia que, como muchas de las grandes historias, empieza por el final. Vamos a ver a estos dos señores mayores hablando de ciertas cosas que tú no vas a entender muy bien, no vas a ver muy bien por dónde va todo esto, hasta que nos van a retrotraer varios años atrás, ¿vale? Donde tendremos también una historia en la que vemos pues una serie de personas comprando caramelos en una tienda de golosinas, ¿no?, de la época, y tampoco sabemos muy bien quién es, aunque sí que nos dan a entender que es una persona adinerada. Y veremos que pues se acaba encaprichando de una de las dependientas y acaba manteniendo relaciones sexuales con ella, como podéis ver aquí. Bueno, un hecho tan trivial como este, que no debería conducir a ninguna parte, veremos que va a ser el detonante de una de las mayores desgracias y uno de los mayores acontecimientos de asesinos en serie de la historia de la humanidad. Ya que este señor adinerado no va a ser ni más ni menos que el hijo de la casa real, ¿no?, que gobernaba por aquel momento en Inglaterra. Y eso de haber tenido un hijo bastardo con una persona por ahí, una dependienta que, si mal no recuerdo, creo que también era medio prostituta o algo así, pues eso era algo que debían de tapar de alguna manera. Y esto, si no hubiera trascendido más allá de eso, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Pero veremos que esto va a llegar a oídos de un grupo de señoras prostitutas que van a, de alguna manera, buscar una manera de conseguir dinero a través de chantajear a esta familia real con ese conocimiento que han adquirido, que puede dañar la imagen, ¿no?, de esa gente tan poderosa. Entonces, a raíz de eso, se van a desencadenar una serie de situaciones en las cuales no quiero entrar mucho más en detalle, ¿vale? Pero veremos un poco que a partir de aquí vamos a ver un poco esa vida cotidiana que también nos va a plasmar Alan Moore. Y que sí que es cierto que con el dibujo de Eddie Campbell, que como veis parece a veces garabateado por un niño, o sea, realmente el dibujo rasca mucho, cuesta mucho al principio, pero sí que es cierto que te acaba impregnando un poco esa suciedad de esas calles de Londres de aquella época. Sí que te acaba un poco mostrando esa vida apesadumbrada, esa vida pobre, esa, digamos, situación tan complicada, ese entorno en el que vivían esas mujeres, ¿no?, que acabaron siendo las víctimas de esos asesinatos atroces. Y al final el dibujo sí que es cierto que en ocasiones sí que parece que deja esos abocetados o deja esa forma difusa de narrar y nos mete alguna que otra viñeta muchísimo más detallada. Al final acabas entrando, ¿vale? No es que sea un dibujo que vaya a marcarte y que digas tú que, yo que sé, que no hubiera podido ser superado por ningún otro, pero al final acaba encajando muy bien con la obra, ¿vale? Aunque cueste, realmente al final sí que funciona muy bien. Y bueno, veremos un poco, como os digo, las vidas de estas mujeres, veremos también un poco la vida de ese supuesto asesino, ya que aquí, aunque Alan Moore ha hecho una labor de documentación excepcional, en la cual luego en el apartado de extras os hablaré profundamente sobre ello, aquí nos va a mostrar un poco su idea de lo que pudo pasar, tomando como referencia los libros más serios sobre el tema, los libros que, según su criterio y según quizá la mayoría de los expertos en todos estos acontecimientos de Jack el Destripador, pues serían los más acertados con lo que pudo ocurrir. Y luego al final sí que nos va a dejar entrever que esto es una de las hipótesis de lo que pudo pasar, ya que aquí, a fin de cuentas, aparte de narrarnos de manera, yo creo que bastante fidedigna o bastante bien elaborada, o sea, Alan Moore es un tío serio, un tío que realmente va a intentarnos dar una historia
que va a ser lo más verídica posible, aunque él también reconoce que en ocasiones pues tira un poquito de ficción para darle cierta agilidad narrativa, cierto digamos estilo cinematográfico, o de que de alguna manera enganche a la gente, o que conecten algunas cosas que a priori a lo mejor no serían muy interesantes si estuvieran de alguna forma unidas. Pues él lo va a forzar un poco, pero aún así la verdad que funciona bastante bien, y sí que nos deja entrever un poco también un poco esa diferencia abismal que había, porque aquí también que este cómic va a tratar de muchas cosas. Vamos a hablar un poco de esa lucha de clases, de lo que es la vida de la gente adinerada, de cómo ve la gente poderosa, o la gente que tampoco sea poderosa, pero que vive en un estrato social más alto, cómo van a ver a estas prostitutas y a esta gente que vive en estos barrios marginales como carnaza, como auténticos juguetes para hacer con ellos lo que quieran. O sea, realmente es un cómic muy duro. O sea, aquí realmente nos van a introducir en esa oscuridad, en ese infierno, ¿no? Que un poco tendréis que leer el cómic para averiguar en qué momento se utiliza la frase desde el infierno o from hell, ya que es un momento muy mítico del cómic. Y como os digo, más allá de las atrocidades de los asesinatos, que aquí van a estar plasmados de manera impresionante, sobre todo el último de ellos, que tanto caló, ¿no?, en el imaginario colectivo y en los distintos documentales, películas y cosas de todo tipo que se han hecho sobre el tema, con esas fotografías tan atroces que con el asesinato de Mary Kelly. Pues aquí veremos un poco, como os digo, un poquito de todo eso, un poquito una crítica social. También vamos a ver un poco esas sociedades secretas, esos francmasones que van a estar un poco también de fondo, esos rituales de alguna manera satánicos. O sea, vamos a ver un poco también como como ha pasado antiguamente y como pasa a día de hoy, que para tapar las cosas de la realeza, la cantidad de gente pobre que va a morir, o la cantidad de gente, pues como pasa también en las guerras, que van al frente por las disputas de gente poderosa que está arriba y sus disputas. O sea, realmente este cómic trata sobre la vida en sí misma y sobre lo que es quizá el gran fenómeno, el gran, fenómeno viral que, digamos, ha trascendido tanto en el tiempo, ya que vamos a ver cómo la gente pierde la cabeza completamente con estos asesinatos, empieza a sacar tajada de ellos, empiezan a mentir, a ampliar un poco pues todo lo que está ocurriendo, que realmente no están ocurriendo tantas cosas, pero todos los mentideros, toda la gente que va metiendo cada vez más mierda en todo esta vorágine de asesinatos y en toda esta locura, va a hacer que todo al final sea tremendamente confuso y al final nunca se sepa la verdad. Y como dice Alan Moore muy bien, en un pequeño epílogo que tiene al final del todo, donde él mismo nos va a contar cómo ha sido su viaje por todo intentar averiguar la verdad detrás de esta historia, donde, como veis, haciendo una alegoría, como solo sabe hacer él, un montón de señores con las típicas redes cazamariposas intentando cazar la verdad. Veremos que al final tanta gente se apunta, tanta gente empieza a introducir elementos cada vez más surrealistas, más estúpidos, que al final la verdad queda totalmente enterrada y todo el mundo al final se ha quedado fascinado, ¿no?, con ese cadáver, con esas muertes, mientras el pájaro huye, mientras el asesino desaparece de los anales de la historia y nunca jamás se sabrá quién ha sido realmente y qué es lo que ocurrió en esa habitación y en esas callejuelas con esas pobres prostitutas que al final no tenían otra manera, ¿no?, de buscarse la vida. Y la verdad que es muy muy deprimente los capítulos en los que nos cuentan la vida sobre ella. Y aquí tenemos un poco un segundo cómic dentro del cómic, donde Alan Moore va a ir diseccionando, va a hacer un poco esa anatomía, ¿no?, como hizo con La cosa del pantano, capítulo a capítulo, diciéndonos página por página en ocasiones qué cosas son reales, qué cosas son ficción, de dónde sacó la información de las cosas que nos va a ir contando, haciéndonos referencia a distintos libros, por si algún interesado en introducirse dentro de este infierno, de esta oscuridad, pues quiere indagar más dentro de toda esta locura, pues puede ir a buscar estos libros, ya que tenemos también unos apéndices donde nos dicen en España esos libros donde están publicados, a través de qué editorial, para que pues todos aquellos que quieran indagar más sobre el tema pues puedan hacerlo. Y bueno, es una locura. Aquí sí que se me hizo un poco espesa la lectura, así que me costó bastante, lo tuve que ir dosificando, pero es interesantísimo toda la labor de documentación, todo el trabajazo que hizo aquí Alan Moore, en la que, considerada por mucha gente, es la mejor de sus obras, y entiendo por qué. Yo soy más fan de obras un poquito más tranquilitas o más de fantasía, tipo de monstruos, como La cosa del pantano o la propia Miracleman, pero reconozco que esto está un peldaño por encima, y aquí creo que Alan Moore lo dio absolutamente
todo. Así que si no habéis leído From Hell, creo que en algún momento de vuestras vidas lo tenéis que leer de alguna u otra forma. Y por favor, alejaos de las adaptaciones cinematográficas, que tengo constancia de que son horrendas y de que al propio guionista pues casi le suponen un infarto. Así que nada, chicos, hasta aquí la super recomendación de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y estad atentos a las próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.